En este video vamos a recordar algunas ideas básicas sobre los tipos de triángulos. Para ello vamos a ver algunas ilustraciones ya con datos exactos para ir clasificando cada tipo de triángulo. Primero tenemos la clasificación según sus lados y también la clasificación según sus ángulos. Lo vamos a ir viendo alternamente. Recordemos equilátero, los tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno diferente, y el escaleno, pues todos sus lados desiguales. Acutángulo, todos los ángulos agudos, rectángulo, un ángulo recto, obtusángulo, un ángulo obtuso. Entonces, lo que vamos a hacer es que acá tenemos un triángulo y ese triángulo le vamos a ir modificando los datos para irlos clasificando. Por ejemplo, ese triángulo es el que se forma de acuerdo a los tres lados iguales y a los tres ángulos iguales. Y a sus tres ángulos agudos, que si los tres lados son iguales, pues sus tres ángulos agudos también serán iguales. Entonces, ¿qué vamos a afirmar de eso? Que si los ángulos de un triángulo son iguales, los ángulos internos, pues también sus lados van a ser iguales. Y acá tenemos la primera clasificación, el triángulo equilátero con el acutángulo. Ahora bien, si modificamos un poco este triángulo, y vean, acá tenemos dos ángulos iguales, dos lados iguales y los tres ángulos agudos, pues esta clasificación sería, según sus lados, isósceles y acutángulo, porque tiene dos lados iguales, estos dos, y todos sus ángulos agudos. Ahora, algo muy importante es de que, como podemos observar, los ángulos opuestos, este lado con su ángulo opuesto, eso prácticamente van a ser igual a los otros dos ángulo lado. Ese lado es igual que este y ese lado es opuesto a este, y como podemos observar, el otro ángulo es opuesto a 5.59, que es exactamente igual que este. Esa característica se cumple para todo triángulo isósceles. Si un triángulo tiene dos lados iguales, significa que también tiene dos ángulos internos iguales. Vean, podemos cambiar acá y siempre serán iguales. Podemos hacer un poco más grande esta parte. Podríamos trabajarla así. Vean, ahora siempre tenemos un triángulo isósceles porque esos dos lados son iguales. Pero, ¿qué sucedió con los ángulos? Se nos formó un ángulo obtuso. Entonces ahora pasó a ser obtusángulo, porque ya tenemos un ángulo obtuso y es la única condición. Vean, dos lados iguales, isósceles, un ángulo obtuso, obtusángulo. Esa sería la clasificación. Ahora bien, ¿qué sucedería si tenemos un triángulo como ese? Vean, ahí tenemos tres lados diferentes, ningún lado igual, y los tres ángulos agudos. Entonces tenemos la combinación escaleno con acutángulo. Otra combinación podría ser, si se nos presenta un triángulo como ese. Acá tenemos un ángulo recto, entonces para empezar ningún lado sería igual, entonces sería escaleno porque ningún lado es igual, y sería rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados exactos. Ahora bien, ¿qué sucede si movemos un poco este ángulo? Y ahora tenemos un triángulo que no tiene ningún lado igual y tiene un ángulo obtuso. En este caso, ese ángulo obtuso me convierte en un obtusángulo, la clasificación según los lados, pero siempre según, la clasificación según los ángulos, pero siempre según los lados, sigue siendo un escaleno. Ahora, si formamos este triángulo, sería rectángulo y tratamos la forma que sea isósceles. Podemos ampliar un poco más. Ahí.
Vean, tenemos un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales y también es rectángulo porque tiene un ángulo obtuso. Ahora, esas son las clasificaciones o la combinación de clasificaciones que se pueden dar a través de los ángulos. Hay otra que me dice que al sumar los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados. Si nosotros sumamos esos tres ángulos nos dará 180 grados. Si cambiamos, vean, si colocamos esta clasificación, inclusive algo como esto, ahí tenemos un triángulo escaleno, acutángulo. Si sumamos esos tres ángulos, nos tiene que dar exactamente 180 grados. Ahora bien, algo que debemos manejar es que si los lados son diferentes, significa que sus ángulos también van a ser diferentes. Y de esos tres lados, el mayor sería 8.33. El ángulo que está opuesto a él sería el ángulo mayor. Y es cierto, vean, 78.94 es mayor a 63 y a 37. El lado menor sería 5.13. Significa que el ángulo que está opuesto a él sería el menor. Exactamente. Acá estaría 37.23 y es el ángulo menor. Esa es otra técnica que podríamos hacer. Bueno, también recordemos que para determinar el área de un triángulo bastaría con multiplicar la base por la altura, y dividirlo entre 2. De ese triángulo podríamos decir que la base es 8 y la altura sería 4, y eso dividido entre 2 nos daría como resultado 16. Ahora bien, algo muy importante que vamos a tomar en cuenta acá es que en un triángulo rectángulo, la base y la altura puede ser cualquiera de estos dos lados. Lo importante es que si aquí tengo un ángulo recto, la base y su altura serían los dos lados que están a la par de este ángulo. Es decir, la base y la altura, entre la base y la altura va a estar el ángulo recto. Siempre va a ser así. Lo importante es que siempre en donde esté el ángulo recto, los lados que están a la par serán la base y la altura, sin importar cómo aparezca. Pero eso sí, debemos estar seguros que este es un ángulo recto. Y el perímetro pues prácticamente consiste en sumar todos los lados. Si necesitamos el perímetro para este triángulo, 3 más 4, 7 más 5, 12, significa que la suma de todos los lados sería el perímetro. Bueno, eso es lo más importante que debemos recordar acerca de los triángulos y la clasificación de los triángulos.